conflict between Christians. Entonces, continuando con nuestro tema de cómo resolver conflictos entre cristianos, We're now going to move to the book of Philippians. en este momento vamos a estar viendo el libro de Filipenses. So I want to start this time Quiero comenzar este tiempo by asking you to answer honestly Quiero comenzar este tiempo y quiero que ustedes contesten honestamente my question with a show of hands. My question, I want them to raise their hand. Quiero que contesten a mi pregunta levantando las manos, pero que contesten honestamente. Before you came to the conference, Antes de que ustedes vinieran a la conferencia, you were asked to read several times through the book of Philippians. se les pidió que leyeran repetidas veces el libro de Filipenses. How many of you actually did that? Would you raise your hands? ¿Cuántos de ustedes realmente hicieron esos? Si pueden levantar sus manos. Okay. Okay. Good for those of you who did. Bien, bien hecho para aquellos que lo hicieron. For those of you who did, Para aquellos que sí lo leyeron, it is my conviction that you will get much more out of what we're doing in these next 2 to 3 hours. es mi convicción de que van a entender más lo que vamos a estar haciendo en los siguientes momentos. That isn't to say that those of you who didn't won't get something out of this, No significa que aquellos que no lo leyeron no van a sacar algo también de But- lo que veamos en estos próximos minutos. but I think it would have been better for you if you had. Pero creo que hubiese sido mejor para ustedes si hubiesen leído el libro. So allow me to encourage us all. Así que solo es para animarnos a todos. Again, my desire is to come alongside and help you in a very short period of time as No- best I can. Nuevamente, mi motivación y mi anhelo es poder ayudarles a ustedes en la mejor manera posible. I understand that our time is limited and you do not have a lot of time for busy work. Yo sé que nuestro tiempo es limitado y muchas veces no tenemos el tiempo para hacer otras cosas. I considered that before asking you to simply read through the book of Philippians that are 4 chapters. Tengo eso en consideración antes de pedirles a ustedes que lean los capítulos en Filipenses. Most people can read from beginning to end the book of Philippians between 4 and 8 minutes. Cualquier persona puede leer todo el libro de Filipenses en un promedio de 8 minutos. That doesn't take much time. No toma demasiado tiempo. So, should we be doing something in the future? Así que si llegamos a hacer algo más en el futuro, And I encourage you to do a simple assignment ahead of time. y les pido a ustedes que tomen un momento para realizar una tarea, It is not to give you busy work. no es para darles trabajo pesado, It is to help you get more out of our time together. es para ayudarles a ustedes a aprovechar el máximo de nuestro tiempo en la conferencia. If you absolutely can't do it for some legitimate reasons, Si usted no puede hacerlo absolutamente por alguna otra ocasión, please still come. por favor, venga todavía a la conferencia. But if you can, and if you know about the assignment, if you can do it, Pero si usted sabe de la asignación y puede hacerla, try to do it. por favor, trate de hacerla. Okay? ¿Sí? I'm not mad. No estoy enojado. I so much want you to get this in a deep and understanding way, not so that you can personally have it, but so that you, with confidence, can take the truth that you've learned from Scripture and share it with your congregations. No lo hago con el motivo de que ustedes puedan venir a este lugar y aprender
solamente para ustedes, sino para que tomen esa enseñanza y puedan llevarla a sus iglesias y enseñársela a las demás personas. Okay? All right. Here's what I'm planning to do. Eso es lo que planeo hacer. I'm planning to walk you through the entire book of Philippians. Lo que planeo hacer es encaminarlos por todo el libro de Filipenses, So that you can see, hear, and feel para que podamos ver y sentir what the Apostle Paul's intent was cuál era la intención del apóstol Pablo when he wrote this letter. cuando escribió esta carta. I want you to be able to sense the deep, deep concern Quiero que ustedes puedan sentir la profunda preocupación for this church whom he loved, por esta iglesia a quien él amaba, would take seriously, that they would take seriously para que ellos tomaran seriamente what the Apostle Paul builds up to from the entire beginning of the book lo que el apóstol Pablo comienza a construir desde el principio del libro and doesn't get till the very last chapter. y lo concluye en el último capítulo del libro. So I want to demonstrate to you Así que quiero demostrarles a ustedes how this comes to be. cómo se ve. First, let's talk a little bit about the historical backdrop. Primero vamos a hablar de el contexto, cuál era el contexto en el cual se fue escrito este libro. This church, Esta iglesia, the Church of Philippi, la iglesia de Filipo, has a special recognition. tiene un reconocimiento especial. The Apostle Paul had 3 missionary journeys. El apóstol Pablo había hecho 3 viajes misioneros. The very first missionary journey that he took, El primer viaje misionero que él realizó without Barnabas leading the way, sin Barnabas, Bernabé, Yeah. Bernabé, perdón, sin que Bernabé se fuera por otro lado. was his second missionary journey, Luego fue su segundo viaje misionero and the first church he planted y la primera iglesia que él plantó on his own por su propia cuenta was the Church of Philippi. fue la iglesia en Filipo. When he got to Philippi, there wasn't even a Jewish synagogue in the city. Cuando llegó a la ciudad de Filipo no había ni siquiera una sinagoga judía As en it la was, ciudad. as it was Paul's practice, Y como en la práctica de Pablo, when he entered a new city, he would always go to the Jewish synagogues. en la práctica de Pablo, él siempre que llegaba a una ciudad iba a la sinagoga. But they didn't have enough Jews in Philippi to even have a synagogue. Pero en la ciudad de Filipo no habían los suficientes judíos como para tener una sinagoga. So Paul found out where some of the Jews gathered together for a prayer service down by a river. Y Pablo encontró el lugar donde algunos de esos judíos se reunían y era cerca del río. So he went to that outdoor gathering Así que fue a ese lugar abierto and he began to preach the gospel. y comenzó a predicar el evangelio. In the very beginning, Y en el principio, 2 wealthy, influential women 2 mujeres con mucha influencia became Christians and were the first members of the Apostle Paul's evangelical team. se convirtieron a Cristo, eran cristianas y comenzaron a ser parte del primer grupo de evangélicos cristianos aquí en Filipo. They were part of the core of this new church. Ellas eran parte del núcleo de esta nueva iglesia. Later, God would bring in men to become a circle of influential team leaders. Y luego el Señor trajo a otros hombres que también tenían influencia a ser parte del equipo. This church to Paul Para Pablo, esta iglesia was like the first baby that a husband and wife have. era como ese primer bebé que un matrimonio tiene. Although I'm a father of 3 children, Yo soy un padre de 3 hijos.
I equally love all three of my kids. Y yo amo a todos mis 3 hijos por igual. But there's just something uniquely special, something you remember Pero siempre hay algo único, algo especial que usted recuerda about that first child de su primer hijo, in contrast to the rest. en contraste a los demás. He had a very deep emotional affection for these people. Pablo tenía un afecto profundo por estas personas. And they responded to Paul likewise. Y ellos respondían a Pablo en la misma manera. They were faithful financial supporters of his ministry. Eran personas que apoyaban a su ministerio financieramente. They were mighty prayer warriors. Eran personas que oraban constantemente por él. And a few of them even Y algunos de ellos incluso paid their own way to go from Philippi all the way to Rome to encourage Paul while he's in jail. tomaron la decisión de hacer el viaje desde Filipo hasta Roma para visitar a Pablo y animarlo mientras él estaba en la cárcel. We know that the Apostle Paul is in jail Y sabemos que el apóstol Pablo está en la cárcel because the non-believing Jews porque los judíos no creyentes had persecuted him because of the gospel. lo estaban persiguiendo a causa del evangelio. While he was in jail, Y mientras él estaba en la cárcel, God opened up the doors of ministry to his fellow prison mates as well as the prison guards. el Señor abrió una puerta de ministerio para los compañeros de celda de Pablo y también para los guardias de la cárcel. He was allowed to have visitors from the outside, A él se le permitía tener visitantes de afuera, but still, in a very real sense, he was there alone. pero de igual manera, en cierto sentido, él estaba allí solo. While Paul is in prison, he gets news Y mientras Pablo está aquí en la cárcel, recibe noticias from one of those visitors de uno de esos visitantes that there is a major conflict taking place in the church. que hay un conflicto mayor en esta iglesia. People are taking sides. Las personas están tomando diferentes bandos. Paul is writing this letter Pablo está escribiendo esta carta in the most loving, affectionate way he can en la manera más amable y más afectiva posible to bring some common sense to the church, para traer un poco de sentido común a la iglesia, to teach them they must resolve this conflict. para enseñarles a que ellos deben buscar la manera de resolver ese conflicto. So in verse 18 En el verso of chapter 18 1, del capítulo 1 he says this, dice esto. what that Entonces, only in that every way, whether in pretense or in truth, I want to see Christ proclaimed. entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Understand when and why he says that. Entendamos por qué él está diciendo esto. He's telling his brothers and sisters in Philippi Les está diciendo a sus hermanos y hermanas en Filipo that he understands that there are Christians out there who are divisive and they are affecting his ministry right there in jail. que entiendan que hay cristianos afuera que están causando una división y están causando daño al ministerio de él mientras está en prisión. He says while he is in jail, Dice, mientras él está en prisión, there are Christians who are faithfully preaching the gospel because they have become emboldened or encouraged hay cristianos que están compartiendo el evangelio porque se han tomado ánimo y regocijo by Paul's willingness to go to jail for the faith. han tomado ánimo debido a la situación en la cual Pablo estaba, en la cual él fue puesto en la cárcel. But then there's
another group of Christian pastors Pero hay otro grupo de pastores cristianos out of selfish ambition, que tienen una ambición, out eh, of envy to be like Paul and have people looking at him. tienen envidia de cómo las otras personas veían a Pablo. They take this time to slander Paul and his Y ministry. toman este tiempo para decir palabras no edificantes hacia el ministerio de Pablo. And they are accusing him that you're in jail Y le, because están, you're a bad pastor. y le están acusando diciéndole que él está en la cárcel porque no es un buen pastor. But they are still preaching the gospel of Jesus Christ. Pero a pesar de eso, todavía están compartiendo el evangelio de Cristo Jesús. That's what's behind verse 18. Eso es lo que está detrás del verso 18. And he says, you know what? Y Pablo dice, ¿saben qué? I don't care what they say about me. No me importa lo que digan de mí. Just keep preaching the gospel. Sigan compartiendo el evangelio. If you were Paul, Si ustedes fueran Pablo, would you have responded that way? ¿ustedes hubieran respondido de esta manera? Yeah. Okay. Another thing. Otra cosa, So he receives this letter él recibe entonces esta carta with news of conflict taking place in his church family. con noticias de que hay un conflicto en la iglesia a la cual él consideraba como su familia. I think it was Epaphroditus who brought him news from the home church Yo creo que fue Epafrodito quien trajo esta carta and who would later take this letter from Paul's jail cell back to the church Fue él quien trajo estas noticias a Pablo, perdón, y luego fue él quien tomó la carta de Roma y la llevó de nuevo a Filipo and give it to the leaders y se la dio a los líderes so that they will take some action. para que ellos tomaran acción en el asunto. The tone in this letter El tono en esta carta is extremely affirming, es un tono de total afirmación, filled with love and affirmation and affection. está llena de amor, afirmación. It is one of the most gentle, corrective letters that Paul has ever written. Y es una de las cartas con la mayor corrección amable posible. It is so gentle that it's almost hard to recognize Es tan amable que muchas veces incluso hasta es difícil. that he's correcting them of a serious issue. Es difícil de reconocer que Pablo les está corrigiendo por este asunto que estaba pasando. I wish I had that ability. A mí me gustaría tener esa habilidad. Or the story I told you about Edith would have never happened. Pero con la historia que les conté acerca de la hermana Edith, yo creo que eso no es posible. Okay, so let's begin to work through the paragraphs. Ahora vamos a comenzar a trabajar juntos a través de los párrafos. If you ever think you understand why one of Paul's letter is written, Si alguna vez nosotros llegamos a pensar el por qué el apóstol Pablo escribió esta carta and in your preparation and study of God's word, y en su preparación para estudiar la palabra de Dios, you should be able to sew together deberíamos de ser capaces de costurar every one of the paragraphs in the letter cada una de las cartas en cada uno de los párrafos and show how they support what you think the major purpose of the letter is. y debemos de asegurarnos si soporta o si tiene validez en cuál es cuál es el tema que nosotros pensamos que trata la carta. My thesis is Mi tesis es that he's trying to bring unity back to the church que él está tratando de traer unidad nuevamente a la iglesia. So rather than being powerless with the gospel in their community, Así que en lugar de no tener poder del evangelio en su comunidad, there will be a powerful force
puedan the ser, gospel of Jesus Christ in their world. pueda ser una unidad de fuerza para el evangelio, para el mundo. In the first verse, first two verses are a greeting. En los primeros 2 versículos encontramos un saludo. This is the only letter Esa es la única carta where the apostle Paul, in the very first line, donde el apóstol Pablo en la primera línea instructs the elders and deacons les instruye a los ancianos y a los diáconos to resolve a resolver the conflict. el conflicto. He's telling them, I want you to take action with what's happening here. Les está diciendo, yo quiero que ustedes tomen cartas en el asunto con lo que está pasando aquí. Secondly, I want you to notice his greeting of grace and peace. Y segundo, les está dando un saludo y oraciones de gracia y paz. It's interesting to me that to all of the churches and most of Paul's letters, Es interesante para mí que en la mayoría de cartas a las iglesias y en la mayoría de cartas de Pablo, he always has grace and peace, grace, mercy, and peace. siempre tiene estas palabras, gracia y paz, gracia, misericordia y paz. But it's important that you notice the word peace. Pero es importante para nosotros que notemos la palabra paz. In case you're not familiar with this, En caso de que usted no se familiarice con esto, this word for peace esta palabra de paz is used 3 different ways in the New Testament. se utiliza de 3 maneras diferentes en el Nuevo Testamento. One way, exemplified in Romans chapter 5, verse 1, El primero se utiliza en Romanos capítulo 5, versículo 1. basically states that because of what Jesus Christ did on the cross, Básicamente dice que debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, we can have peace with God. ahora nosotros podemos tener paz con Dios. In chapter 4 Y en el, of Philippians, verse 7, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 7, he describes the peace of God. describe la paz que proviene de Dios. That is the calming, emotional influence that comes supernaturally to you as you are walking with Jesus Christ in a storm. Y eso viene naturalmente de la manera en que nosotros estamos caminando con Dios cuando estamos atravesando las adversidades. Neither of those 2 ways Ninguna de esas 2 maneras is the meaning of the word peace in verse 2. es el significado de la palabra paz en este versículo. That is referring to the absence of conflict between people. En este contexto se está refiriendo a la The absence of conflict. ausencia de conflicto entre cristianos. I find it interesting that every one of Paul's letters Y encuentro interesante que cada una de las cartas de Pablo have some kind of corrective message tiene algunos mensajes correctivos to bring peace between people. para poder así traer paz entre unos y otros. In this letter, he does not try to bring peace over misunderstood theological ideas. Y en este pasaje no está tratando de traer paz debido a un malentendido de teología, As in the book of Colossians, the book of Galatians, como en el libro de Colosenses, como en el libro de Gálatas. nor is he trying to deal with the immorality like you would find in the first 2 letters of Y Corinthians. tampoco está lidiando con la inmoralidad, así como lo está haciendo en el libro de Corintios. But as you get to chapter 4, Pero a medida avanzamos y llegamos al capítulo 4, there are 2 sisters in Christ hay 2 hermanas en Cristo who make up the core members of when the church was planted. quienes eran las 2 miembros del núcleo cuando la iglesia había sido formada. They are in conflict with each other, Ellas son las que están en conflicto una con la otra and the church is taking sides
Y with la, one of the women. y la iglesia lo que está haciendo es que se está dividiendo y cada uno está tomando su bando. We do not know what the conflict was about. No sabemos cuál es el conflicto. I suspect it was not a theological conflict Yo pienso de que no era un conflicto teológico or a doctrinal conflict, o un conflicto doctrinal, because he would have mentioned it. porque si no entonces Pablo lo hubiese mencionado. But there is no mention Pero no se menciona en ninguna parte to some doctrinal conflict de que existe un conflicto doctrinal, except for a slight reference to circumcision and the Judaizers who are Jewish Christians, but they're struggling with where does the law fit in our everyday practice and life. exceptuando una pequeña referencia que hace acerca de la circuncisión y de los judaizantes, que eran judíos cristianos que todavía estaban luchando con saber dónde es que encaja la ley. So it's not a theological problem, it's not a moral problem, Así que no es un problema teológico, tampoco es un problema moral, it's a teamwork problem. es un problema que tiene que ver con el equipo de trabajo. Whatever he says about the church, Lo que sea que dice acerca de la iglesia we are to function together in peace in such a way es que nosotros debemos de trabajar juntos en paz de manera que that when other churches see the way we function, para que cuando otras iglesias vean la manera en que nosotros trabajamos o funcionamos, or when the non-Christian world sees how they work together, o cuando el mundo no cristiano vea la manera en que nosotros funcionamos, Paul says that it will give glory and praise to God. Pablo dice así, ellos podrán dar gloria y honra a Dios. You may have something like this in your town. Quizás ustedes tienen algo como esto aquí en su ciudad. I found out yesterday, I think it's taking place in La Paz. It's taking place in La Paz. Me di cuenta que ayer que estuve en la ciudad de La Paz, pues también sucede allá. In our town, my town back home, En mi ciudad, we have allá en Estados 25 Unidos, 25 churches. tenemos 25 iglesias. Because of the way we do ministry together, Debido a la manera en que nosotros hacemos ministerio juntos, and we have different doctrinal distinctives as far as the end times, y debido a que tenemos diferentes perspectivas teológicas con respecto a, por ejemplo, el fin de los tiempos, baptism, el bautismo, spiritual gifts, los regalos, dones espirituales, but we all agree pero todos estamos de acuerdo on the basic points of the gospel. en los principios básicos del Evangelio. We care about each other. Nos amamos unos a otros. For example, Por ejemplo, one of our churches was broken into and somebody stole all the sound equipment. una vez en una iglesia allá en mi ciudad, los ladrones irrumpieron dentro de la iglesia y se robaron todo el equipo de sonido. The church didn't have the money to replace it. Y la iglesia no tenía el dinero suficiente para reemplazar todo el sistema de sonido. Unbeknownst to that church, unknowingly to that church, Y esa iglesia, sin saberlo, the rest of the churches el resto de las demás iglesias took an offering, tomaron una ofrenda, bought the replacement sound equipment, compraron los repuestos del equipo de sonido and delivered it to their brothers and sisters in y Christ. se los entregaron a sus hermanos y hermanas en Cristo. That spread through our town. Y eso se corrió la voz por toda nuestra ciudad. In another situation, Y en otra situación, a pastor, wife, and family had one car. una familia pastoral tenía solamente un vehículo. Tragically, his wife and daughter were killed in an automobile accident. Trágicamente, la esposa y la hija fallecieron en un accidente automovilístico Their car was destroyed, y el carro quedó completamente destruido, leaving husband, father, and one other daughter without the rest of their family. dejando solamente al esposo, a otra hija, solos sin la demás familia. Once again, the rest of the churches, Una vez más, las demás iglesias, without that church's knowledge,
sin el conocimiento de esta iglesia, went out and purchased a brand new car. fueron y compraron un carro gave totalmente it to nuevo him. y se lo regalaron a ellos. That brings praise and glory to God. Entonces, todo eso trae gloria y honra a Dios. And the only way that will work is if there's unity amongst the churches. Y la única manera en que eso puede ser posible es a través de la unidad de las iglesias. Do we have some conflict between the churches? ¿Creen ustedes que tenemos conflicto entre iglesias? Yes. Sí. But we are absolutely committed Pero estamos absolutamente comprometidos to deal with anything we see de lidiar con lo que sea que nosotros veamos and bring reconciliation to the situation. y traer reconciliación al conflicto. As a result, we have strangers from the United States come to our city. Y como resultado de eso tenemos extranjeros que vienen a nuestras iglesias And about the ministry projects we do together, y a través de los proyectos ministeriales que hacemos juntos and for the worship services we share together, y a través de los servicios ministeriales compartimos juntos and sometimes 5 or 6 of the pastors y muchas veces 5 o 6 de los pastores swap pulpits with another pastor for 5 weeks. Swap pulpits. They preach in each other's churches for 5 weeks. y como resultado de eso entonces los pastores invitados comienzan a ir y visitar otras iglesias y compartir sus enseñanzas en esas iglesias. We had to learn how Tenemos que aprender el cómo to live together, vivir juntos, to disagree a estar en desacuerdo without being disagreeable. sin estar en desacuerdo. In Romans chapter 12, verse 16, En Romanos capítulo 12, versículo 16, we read this. leemos esto. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. These ideas are started in the first 10 verses of this book. Estas ideas comienzan a tomar lugar en los primeros 10 versículos del capítulo. In verses 3 through 11, we see En los versículos 3 al 11 nosotros vemos the Apostle Paul affirming the Philippians for their past unity, love, and partnership in the gospel with Paul. Nosotros vemos como el apóstol Pablo afirma a los de la iglesia en Filipo por su amor pasado y su unidad y el trabajar en conjunto por el evangelio. He uses different devices in those verses Y utiliza diferentes dispositivos en estos versículos to help them see the importance of unity. para hacernos ver la importancia de la unidad. Several times in those verses, he says all or all of you. Muchas veces en estos versículos él utiliza la palabra todos o todos ustedes, hoping to stir up the idea that they continue to work together. resaltando la idea de que para animarles a ellos a seguir trabajando juntos. He uses the expression love abounding Comienza a utilizar la expresión su amor abundante. because they are working together. People feel, see their love and joyful fellowship. Porque están trabajando juntos, entonces las personas comienzan a ver su felicidad en la medida que ellos trabajan juntos por el evangelio. He uses the expression fruits of righteousness, Él utiliza la frase frutos de justicia, which also brings glory and praise to God. lo cual también trae gloria y honra a Dios. We see some of the fruits of righteousness mentioned in Galatians chapter 5, verses 22 through 23. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 también vemos un contraste de lo que se hace llamar los frutos de justicia, que son el fruto del Espíritu. Love, joy, peace, patience, kindness, etc. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. In contrast, in En just con- en con- previous verses,
En contraste a estos versículos previos, we see the fruit of the flesh, vemos también lo que es el fruto de la carne: arrogance, arrogancia, envy, envidia, jealousy. celos. This does not bring glory or praise to God. Y todo esto no trae gloria u honra a Dios. Being so selfish to think that your way is the only way Ser tan envidiosos en pensar de que nuestra manera es la única manera que lo podemos hacer, does not bring glory and no praise to God. trae gloria y honra a Dios. In verses 12 through 30, En los versículos 12 al 30, Paul goes in there to explain the conflicts that he is personally living through in prison. Pablo comienza a explicarles a ellos cuál es el conflicto en el cual él se encuentra mientras está en la cárcel. He does this to model for these people. Lo hace para modelarles esto a estas personas. How do you live in the midst of conflict and bring glory to Christ? Cómo vivir en medio del conflicto de manera que lo que hacemos traiga gloria y honra a Dios. Look at these words in chapter 1, verse 27. Go ahead and read it. Chapter 1, verse 27. Vean estas palabras en el capítulo 1, versículo 27. Dice: solamente comportaos de una manera digna. Why would Paul feel it's necessary to instruct them to conduct themselves in a worthy manner? ¿Por qué creen ustedes que Pablo sentía necesario el instruirles a ellos que vivieran de una manera digna? Actually, because that's close. Cerca. He's telling them that Les, because they presently are not doing that. les está diciendo básicamente porque ustedes no están haciendo eso. Literally in the Greek language, Literalmente en la palabra griega, he is saying, start conducting yourselves. les está diciendo: comiencen a comportarse de una manera. He continues, Y continúa. so that whether I come and see you. De modo, a ver, 127. You're still in 127, I think. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda ir, que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Do you see any words in that last verse that suggest unity? ¿Ven ustedes allí en ese versículo algunas palabras que esté haciendo referencia a la unidad? If so, what are they? Y si las, ¿cuáles son? One mind, one spirit, and together. Una mente, un espíritu y luchando unánimes. Let's go back to Jesus' words in Matthew. Vamos de nuevo a las palabras de Jesús en Mateo. Let's see what Jesus lays out is the probable cause of conflict. Veamos cómo Jesucristo pone en la mesa cuál es probablemente la causa del conflicto. First in Matthew, Primero, en Mateo 23:12, hay cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será enalzado. then you have 1 Peter 5:5. Y luego tenemos Primera de Pedro 5:5, asimismo, vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. What is the characteristic that leads to conflict? That leads to conflict. ¿Cuál es la característica aquí que necesita conflicto?
that leads to? ¿Cuál es la característica, perdón, que nos guía al conflicto? Arrogance, pride. Orgullo, soberbia. What does Jesus and Peter say leads to health? ¿Y qué es lo que Pedro y Jesús están diciendo que nos lidera? Leads to health. Humility. Notice it's lidera very al amor. interesting. He quotes an Old Testament verse on the last line of 1 Peter 5. Y la humildad es la cual nos lidera al amor. Y aquí también está haciendo referencia a un verso en el Antiguo Testamento. Keep in mind, Peter is talking to Christians here, Mantengan en mente de que Pedro aquí le está hablando a los cristianos. and he says, Y él dice, God is opposed to the proud. porque Dios resiste a los soberbios. What does it mean ¿Qué significa to be opposed to? el oponerse a? It means to stand against. Significa estar en contra de. Think about this if you're in leadership. Piensen eso si ustedes están en un puesto de liderazgo. If your leadership is characterized by pride, Si su liderazgo está caracterizado por orgullo, God will stand against you, el Señor se va a oponer a usted. and your ministry will not promote eternally positive results. Y su ministerio entonces no va a promover un resultado positivo. So what does humility look like? Entonces, ¿cómo luce la humildad? Paul answers that in the next 13 verses Pablo, of chapter 2. Pablo contesta esa pregunta en los siguientes versículos en el capítulo número 2. He talks about what promotes unity, Habla de qué promueve la unidad, what promotes disunity, que promueve la desunidad and what one-mindedness and humility looks like, y cómo luce el tener una misma mente y un mismo espíritu, which is the person of Jesus. para que así podamos representar y es la imagen de Jesucristo. And then in there he talks about them that Jesus is in your midst. Y luego Pablo menciona en estos versículos de que el Señor está cerca o el Señor está entre ustedes. That's like saying, you may not see Jesus, Y es como que les está queriendo decir, quizás ustedes no ven a Jesús, but he's on guard in your midst pero Él está a la guardia en sus ministerios, to either give grace to your church and its ministries ya sea para darle gracia a sus ministerios en la iglesia or to oppose you. o para estar en contra de ustedes. In verses 14 through 18, Y en los versículos he 14 al 18 continues to show more evidences of a spirit of divisiveness. comienza a darnos aún más referencias de un espíritu de división. In verses 19 through 30, En los versículos 19, yeah, de los versículos 19 al 30 he brings up two individuals, habla de dos individuos, Timothy and Epaphroditus, Timoteo y Epafrodito, who are humble servants, quienes son fieles sirvientes who work together without conflict and in unity. que han trabajado juntos sin conflicto y en unidad. He talks about how they have come to see them Él habla de cómo estas dos personas han llegado a verlo a él and that Epaphroditus is going to be taking this letter back to him. y que Epafrodito está tomando esta carta y se las está llevando de nuevo a ellos And later Timothy is going to come back and tell Paul y que luego Timoteo va a regresar y le va a decir a Pablo the results of whether or not they are listening to the instruction of the letter and have they resolved their conflict. el resultado de la carta de Pablo y ya sea que resolvieron o que no resolvieron el conflicto en el cual estaban.
Then in chapter 3, in the first 21 verses, you have an example of maintaining unity. Y luego en el capítulo 3, versículo 21, nosotros tenemos un ejemplo de cómo mantener la unidad humildemente. Here Paul is suffering injustice himself. He's in jail, Pablo aquí está sufriendo injusticia, se encuentra en la cárcel, but he's a faithful servant. pero es un fiel sirviente. In the midst of all the wrong that has been committed against him, Y en medio de todo el daño, todo lo malo que se ha cometido en contra de él, on verse 13, the latter half of it, en el verso 13 he says, forgetting what lies behind, dice, olvidando lo que queda atrás, all the fame, todo, fame, like famous, todo lo famoso, wealth, toda la riqueza, as well as past hurts, también past injustices, dolores pasados, injusticias pasadas, past offenses, ofensas pasadas, past disagreements. desacuerdos pasados. He lets those go, Dice, dejen todo eso atrás and he focuses on what's most important, y se enfoca en lo que es más importante, promoting the gospel. promover el evangelio. And sometimes it's not easy, Y muchas veces no es fácil, so he says, así que dice, I press on. avanzo, prosigo adelante. He is suggesting that it is hard work Él está sugiriendo de que en su trabajo difícil to maintain unity with other Christians and to keep going forward debemos with de the gospel. mantener unidad con otros cristianos y proseguir adelante en el evangelio. Now, after saying all of that, Ahora, después de haber dicho todo esto, in chapter 4, verse 1, en el capítulo 4, versículo 1, he begins his specific correction and instruction as to how to resolve conflict. comienza a hablar específicamente en cómo resolver un conflicto. For you Bible students, do you see how I took each and every paragraph and Ahora, I sewed them together? para aquellos que son estudiosos de la Biblia, vieron cómo los llevé y pude entretejer cada uno de los capítulos anteriores That the purpose para que el propósito that gave the Apostle Paul so much passion que le dio la pasión al apóstol Pablo to write this letter to the Philippians para escribir esta carta a los de Filipo, is he wanted to see them once again come together. porque una vez más lo que el apóstol Pablo quería es nuevamente que estuviesen juntos. So here's what I want you to do. Así que eso es lo que quiero que ustedes hagan. I want you to take your Bibles Quiero que tomen sus Biblias and I want you to read slowly y quiero que lean despacio and I want you to think through those first nine verses. y quiero que pensemos en esos primeros 9 versículos del capítulo 4 And as you read those verses y mientras leen esos versículos and every word in those verses, y cada palabra en esos versos, keep in mind the context, the mindset por that- favor, mantenga en mente el contexto, la mentalidad that Paul has when he's writing these words. que tiene Pablo cuando estaba escribiendo esta carta. Take a few minutes and do that. Tome un momento y haga eso.